Amigos de todo el país, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a InfoTNU, la nueva propuesta, renovada propuesta de los informativos de la televisión pública. Con mucho gusto saludo a mi compañera Andrea Tavares y la felicito por la casa nueva. Casa nueva tenemos de estreno, bienvenidos ustedes también. Vamos a ver los principales títulos de la jornada. 3 personas por día reciben diagnóstico de VIH en nuestro país, en tanto 3 de cada 10 personas se enteran que están infectados cuando la enfermedad se encuentra en estado avanzado. Las cifras fueron dadas a conocer por el Ministerio de Salud Pública en el Día Nacional de la Lucha contra el SIDA. La Fuerza Aérea interceptó un avión paraguayo que transportaba droga y fue obligado a aterrizar en Durazno. Por otra parte, en Rocha, la policía incautó droga en otro avión que estaba en tierra. Hubo un tiroteo y detuvieron a 22 sospechosos. La fiscal de Paysandú, Estela Long, pidió un nuevo procesamiento para el exsecretario general de la Intendencia, Horacio de los Santos, por explotación sexual infantil. Este mediodía el directorio blanco oficializó la expulsión de los Santos, prohibiéndole el uso del lema Partido Nacional y toda actuación a su amparo. El Consejo de Ministros anunció que se ampliará la nómina de funcionarios públicos obligados a realizar su declaración jurada de bienes, incluyendo a todos los policías independientemente de su rango. La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria resolvió iniciar una serie de paros regionales desde el 5 de agosto y un paro nacional de 24 horas cuando se vote la rendición de cuentas en la Cámara de Diputados. El diputado nacionalista Jaime Trovo convocará a los ministros Eduardo Bonomi y Eleuterio Fernández Huidobro para que expliquen cómo se utilizará el sistema de vigilancia de celulares y correo electrónico denominado El Guardián. El ministro del Interior dijo hoy que el sistema solo se aplicará con orden judicial. El Papa Francisco dijo que si una persona es homosexual pero quiere acercarse a Dios, debe ser integrada. ¿Quién soy yo para juzgar a los gays?, afirmó el pontífice. El atacante de la selección ecuatoriana Cristian Chucho Benítez murió hoy a los 27 años en Qatar a causa de un infarto, según informó su representante. En la entrevista, el profesor Ricardo Piñeirúa entrevista al presidente de la AUF, Sebastián Bauzá. Jornada esta con muchísima información. Vamos con cifras que dio a conocer hoy el Ministerio de Salud Pública. 3 uruguayos por día son diagnosticados con el virus del VIH. Sí, las autoridades estaban preocupadas por el crecimiento de mujeres embarazadas infectadas. Hoy se conmemoró el Día Nacional de Lucha contra el SIDA. La transmisión sexual sigue siendo la prioritaria para el contagio del VIH-Sida. Crece el número en las personas heterosexuales, aunque se mantiene un alto porcentaje en las homosexuales. Desde el Ministerio de Salud Pública se pone especial precaución en las mujeres. La mitad de las mujeres diagnosticadas se hace durante el embarazo. Por eso nosotros lo que estamos tratando de hacer es promover el uso del preservativo, pero además promover que las personas se hagan la prueba. Un poco la descentralización pasa por eso, ¿sí? De no concentrar la atención de los pacientes VIH, sino que los mismos puedan atenderse en cualquier centro de salud como el que estamos promocionando hoy desde aquí, desde La Teja. Y también se emiten recomendaciones sobre la realización de exámenes de detección de este virus. Los test rápidos o el diagnóstico precoz se le puede pedir, cualquier persona puede solicitar que se le realice la prueba. Cada uno que va a ver a su médico puede solicitar la realización de la prueba y no nos tiene que dar vergüenza. Para las autoridades de ACE se debe apuntar a la descentralización para así mejorar la calidad de atención a los pacientes de VIH. Han habido avances muy importantes. Hoy nuestro país tiene determinadas condiciones que ya lo deja, además de ser elegible para las contribuciones internacionales. Ha mejorado mucho en el tratamiento, en la calidad del tratamiento y de la curación, pero todavía sigue habiendo debilidades en la toma de conciencia, por eso la integración a nivel de un barrio y de un lugar de trabajo más vinculado a la comunidad es importante. Hablemos ahora de un hecho que está conmoviendo en estos momentos al departamento de Rocha y también en Durazno, porque fueron interceptadas 2 aeronaves, lo que permitió la incautación de unos
400 kilos de marihuana en primera instancia. El primer avión de pequeño porte fue detenido en tierra en el departamento de Rocha, mientras que el segundo fue obligado a aterrizar en la base de la Fuerza Aérea en Durazno. La operación denominada Guaira permitió hasta ahora la detención de 22 personas, entre ellas personal de aviación civil, presuntamente vinculada a la organización delictiva. En la zona de Cebollatí, en el departamento de Rocha, en un campo de la zona de Rosera, se detuvo a una de las aeronaves, registrándose un tiroteo entre los delincuentes y personal de Policía de Rocha y Dirección de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas, con al menos una persona herida. La segunda aeronave, un Cessna 210, fue interceptada por 2 cazas, fue escoltada a la brigada número 2, allí solo viajaba el piloto y la carga aparentemente era solo combustible. Se procura ahora verificar que en ambos vuelos estén de alguna manera relacionados. El caso está en manos de la justicia del crimen organizado a cargo de la jueza Adriana de los Santos, quien viajó precisamente hacia el departamento de Durazno hace aproximadamente 1 hora y media. Información judicial también del norte del país. Estela Long, la fiscal de Paysandú, a cargo de la investigación que llevó al procesamiento del ex secretario general de la Intendencia sanducera, pidió un nuevo procesamiento para el ex jerarca. En este caso es por abuso sexual infantil. La fiscal Long asegura que se le debe tipificar el delito de retribución a menores de edad para que ejecuten actos sexuales. Este delito tiene pena de 2 a 12 años de prisión. Recordemos que la jueza Karen Ramos había procesado con prisión a De los Santos por abuso de funciones y tendrá un plazo de 45 días para resolver si da lugar al nuevo procesamiento. Y seguimos en tema porque precisamente el directorio del Partido Nacional este mediodía decidió expulsar de sus filas al ex jerarca de la Intendencia de Paysandú. El presidente del directorio considera que se debe tomar esta decisión para evitar que el hecho dañe electoralmente al partido. Dañaría si nosotros no tomáramos una decisión tanto contundente y rápida. Ayer me llegaron los papeles de Paysandú, porque nosotros no podemos actuar en base a los trascendidos únicamente de prensa, por más cierto que estos sean, sino además documentos que vinieron de allá sobre en qué consistió el delito. La misma declaración del Partido Nacional deja claro que la actitud del intendente Bertil Ventos fue diferente. Él tomó la decisión de expulsarlo y de pedirle la renuncia o aceptarle la renuncia el mismo día. Creo que es lo que esperábamos nosotros del intendente. Se reunió hoy el Consejo de Ministros de Gobierno, surgieron varios temas allí. Todos los policías deberán realizar una declaración jurada de bienes e ingresos, así lo anunció el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero. Además, se va a estudiar con la Junta de Transparencia la posibilidad de ampliar la medida a otros funcionarios públicos. Asimismo, comunicó que se extenderán los beneficios de la tarjeta Uruguay Social a aquellos hogares que fueron subsidiados por los diferentes planes de vivienda del gobierno. Esto implica que los delitos que son relacionados con corrupción, los delitos que cometen los funcionarios públicos, se pueda demostrar de dónde proviene la adquisición de esos bienes. Se va a trabajar conjuntamente con la Junta de Transparencia a efectos de ampliar esta nómina de funcionarios. Por otro lado, el señor ministro del Interior agregó que luego de un estudio que llevó a cabo el Ministerio, se llegó a la conclusión de que la corrupción en lo que hace a los funcionarios del Ministerio del Interior no se ha ampliado, sino que se ha empezado a transparentar. Lo que es concreto que en este proyecto de rendición de cuentas, los que van a ser obligados son todos los funcionarios policiales. Posteriormente nosotros vamos a trabajar sobre todo con la Junta de Anticorrupción y vamos a evaluar la cantidad de funcionarios nuevos que a entender del gobierno deberían hacer también la declaración jurada. El secretario de la Presidencia también se refirió a la extensión de los beneficios de la tarjeta Uruguay Social. Se estableció que se continuarán concediendo por un plazo de 2 años estos beneficios, siempre y cuando la situación del beneficiario, ustedes saben que hace cuestión de 15 días salió a la prensa que había algunos de estos programas, como la tarjeta Uruguay Social y otros programas, que habían dejado de dejar como beneficiario a personas que habían mejorado su situación. Los que mejoraron por imperio de programas que el propio Estado concede
por ejemplo, el Plan Junto, MEVIR o el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, se van a continuar estableciendo por el plazo de 2 años. Vamos a continuar en tema en el Consejo de Ministros porque va a enviar al Parlamento del Poder Ejecutivo un proyecto de ley de jubilación parcial. Este nuevo sistema va a permitir percibir una pasividad y continuar trabajando en horarios reducidos. Lo que establece la posibilidad de que una persona se jubile parcialmente, por lo tanto pueda decidir no trabajar determinada cantidad de horas por día, pero sí en otras actividades y seguir acumulando para una jubilación en otras actividades. Por eso es jubilación parcial. Hoy cuando uno se jubila por determinada rama y puede estar por otra, pero en la misma rama puede estar jubilándose parcialmente en cantidad de horas y no necesariamente totalmente para estar inhabilitado en esa rama en la que se jubiló para seguir trabajando. Para estatales no, estamos hablando de BPS, la caja civil e industrial, yo creo que es lo que no se, y de comercio. Las paraestatales no están ingresadas en este proyecto de esta primera etapa, porque son leyes específicas. Recordemos que las cajas paraestatales tienen cada una ley específica y que en el periodo pasado nosotros tuvimos la reforma de la caja policial, tuvimos la reforma de la caja bancaria, en el anterior gobierno había habido una reforma de las cajas profesionales, cada una de ellas tiene una ley específica que la rige y que tiene condiciones particulares a cada una de las paraestatales. En el caso de lo que estamos hablando es el régimen general de jubilaciones que tendrían la posibilidad de encontrar ahora hacia adelante las jubilaciones parciales. Surgió también en esta conferencia que de la aplicación del sistema de vigilancia electrónica denominada El Guardián, el Poder Ejecutivo garantiza que se va a respetar las leyes vigentes. A pedido del diputado Jaime Trovo, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, comparecerá ante la Comisión de Constitución y Códigos de la Cámara de Diputados para explicar la compra secreta de un programa de intercepción telefónica, El Guardián. El sistema fue adquirido por compra directa del Ministerio sin licitación. Este sistema lo que hace es centralizar más el sistema de investigaciones por medio de telecomunicaciones y va a dar mucho mayores garantías a quienes sean objeto de ello. El software permite la intercepción simultánea de 1000 llamadas telefónicas, 800 de celulares y 200 de teléfonos fijos, y su costo fue de $2 millones. Lo que informó el ministro fue que ante versiones de prensa que eso iba contra las garantías de los ciudadanos y que iba a ser un sistema justamente que iba a ir en desmedro de ello, el ministro informó que eso hay que hacerlo, es decir, los aparatos, si bien la tecnología es mucho más avanzada de la que tenemos en el Uruguay, se va a seguir realizando con orden del juez competente o a pedido del fiscal y con el consentimiento de la empresa de telecomunicaciones. Eso fue lo que informó el ministro. Es decir, lo que se hace es una mejor tecnología, pero siguiendo con las garantías de siempre. También habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 suscripciones de emails y el monitoreo de 3 redes sociales. Para conocer algo más acerca de este tema, requerimos la opinión hoy de un experto en Internet y en gobernanza de páginas web. Muchos países a nivel mundial desarrollan y aplican programas de seguimiento y espionaje electrónico justificados por la seguridad nacional o la lucha contra el crimen organizado. Debería haber acuerdos a nivel internacional que garanticen que cuando una agencia de seguridad de un país quiere extender una investigación a ciudadanos que son ciudadanos de otros países, que residen en otros países, eso se haga en el marco del debido proceso, pero del país al que pertenece la persona que es investigada. Brasil aprobó una norma que permite a la policía y a los fiscales exigir a los proveedores de Internet la información de registro de usuarios. Y una cosa que no debe hacerse, porque sí vulnera los derechos de privacidad de muchas personas, es lo que se llama minería de datos, que es en lugar de ir a investigar algo específico, es investigar un universo muy amplio de información, tratando de encontrar algunas relaciones que nos lleven a algún indicio de que hay algo que merece la pena ser investigado. Eso es como empezar por el final y no por el inicio, ¿no? Uruguay también dispone de sistemas de seguimiento y para mejorar su eficiencia adquirió un nuevo software, El Guardián. Generalmente son herramientas poderosas que tienen una capacidad de uso más allá de lo que específicamente se autoriza. Entonces, bueno, hay que soportar la tentación de hacer algunos clics más y hacer una cobertura más amplia de la investigación, incluso cuando los objetivos que llevan a esa investigación sean absolutamente justificables y loables. El fiscal de Corte Jorge Díaz dijo a El País que antes de la puesta en marcha de un nuevo sistema de espionaje electrónico, el Ministerio del Interior debe garantizar a los jueces y fiscales su correcto uso mediante la capacitación. ¿Y qué está pasando con la educación? Esta tarde hubo varias reuniones. A partir del 5 de agosto están previstos paros zonales
En secundaria, los maestros realizarán movilizaciones y van a parar en Montevideo y Canelones en la jornada que la Cámara de Diputados esté votando el proyecto de rendición de cuentas. Ese mismo día, además, la Federación Nacional de Profesores va a detener sus actividades a nivel nacional por 24 horas y esta tarde el CODICEN se reunió con la coordinadora de sindicatos de la enseñanza para analizar el rumbo del conflicto. La Asociación de Maestros del Uruguay resolvió este fin de semana en asamblea realizar 2 movilizaciones sin paro, una el 1 de agosto a las 18 horas en Rivera y Soca, donde el maestro Julio Castro fue detenido por militares en 1977. Otra movilización está prevista para la tarde del 9 de agosto. Los maestros reclaman mejoras en las condiciones laborales y aumento salarial. Por ello, el día en que la Cámara de Diputados analice el proyecto de rendición de cuentas a mediados de agosto, ADEMU prevé realizar un paro en Montevideo y Canelones e ir a las barras en el Parlamento. Por otro lado, la Federación Nacional de Profesores resolvió este fin de semana una serie de paros regionales que comenzarán en Montevideo a partir del 5 de agosto y se extenderán hasta el 12 o 13 de agosto. A su vez, está prevista una jornada de paro nacional en la educación secundaria para el día en que se vote en diputados el presupuesto previsto en la rendición de cuentas. Este lunes, el Consejo Directivo Central de la ANEP recibió a representantes de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza para analizar el conflicto en la educación. Participantes en la reunión aseguraron que hay coincidencias. Por ejemplo, en que la respuesta a la salida del conflicto hoy la tiene otro actor. Y esto es un tema clave. La ANEP nos transmitió que defendió su propuesta de rendición de cuentas del Parlamento el día 25. También hemos hecho los trabajadores y por tanto ambas partes estamos aguardando que desde el Parlamento se nos dé alguna respuesta que contribuya a buscar una salida del conflicto. Nosotros siempre hemos remarcado e insistido con la situación concreta de que sí hay margen para poder atender los reclamos que se están haciendo de los organismos de la educación y también parte de los reclamos que estamos haciendo los trabajadores. El representante de la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza dijo que mientras se desarrolla el conflicto, analizan propuestas de parlamentarios de redistribución de recursos para atender los reclamos. Además, se analizan caminos para recuperar las clases. Ingresamos al panorama político partidario. El senador Pedro Bordaberry encabezará las listas al Senado, así lo decidió su sector Vamos Uruguay este fin de semana. Estar en un nuevo ejecutivo empleado de Vamos Uruguay. El sector liderado por Pedro Bordaberry, Vamos Uruguay, realizó el Comité Ejecutivo Nacional El Maldonado, acompañado por sus principales dirigentes, donde analizaron los principales lineamientos de cara a las elecciones del 2014. Se estima que en noviembre será el lanzamiento de la campaña. Bordaberry anunció el comienzo de una recorrida por todo el país con el objetivo de escuchar los reclamos de la gente. Tenemos que rendirle cuentas, lo hemos estado haciendo todo este tiempo y obviamente a partir de escucharlo es que planteamos lo que entendemos son las preocupaciones de la gente. La educación, los problemas de la salud hoy, los de la inseguridad, el tema del trabajo acá en Maldonado. Se está afectando muchísimo la construcción, se está afectando muchísimo el turismo. Desde Maldonado, Daniela Mesón, Info TNU. Han surgido en estas últimas horas voces sobre la figura del expresidente Tabaré Vázquez. La Dirección Nacional del Movimiento de Participación Popular anunció la voluntad del sector de impulsar la candidatura de Vázquez. Vamos a impulsar la candidatura de Tabaré Vázquez y que la fórmula, esa es otra de la parte de la resolución, nosotros la concebimos de trabajar a la interna del frente, que esa fórmula no sea a partir de esa eventual interna que pueda haber, y sino de la construcción que los Frente Amplistas históricamente hemos hecho en una búsqueda de una fórmula que refleje la unidad política del frente. Con el fin de unificar criterios sobre las normas de tránsito dictadas por la Unidad Nacional de Seguridad Vial, los directores de tránsito de las 19 intendencias se reunieron en Rocha. Los directores de tránsito de todo el Uruguay demostraron conformidad ante el informe de la UNACEB sobre el nuevo código de faltas que puede llegar a la justicia penal. Hay algunas faltas de tránsito que nosotros logramos tener en diálogo con el Ministerio del Interior que fueran incluidas en este proyecto de falta que se aprobó en el Senado, que se va a aprobar en diputados seguramente, y que incluye 5 faltas de tránsito 5 infracciones de tránsito como falta. O sea, la persona no solamente corre el riesgo con su conducta de tener que pagar una multa, sino que va a ser llevada ante un juez.
Los inspectores de tránsito tendrán garantías ante la ola de violencia que han denunciado y quienes incurran en violencia verbal o física deberán responder ante un juez. Porque la violencia que se ha instalado en la sociedad se ha instalado también en el tránsito y los agentes de tránsito municipales que no son policías, que no tienen la protección de un arma, no pueden llevar detenida a la persona, hasta el momento prácticamente no tienen ninguna herramienta jurídica y los directores tampoco tienen una herramienta jurídica como para que la persona que agrede verbal o físicamente a un funcionario público en el ejercicio de su función, hasta ahora la experiencia que tenemos que va a un juzgado penal y después el juez decreta libertad sin antecedentes y cada uno para su casa. Existe preocupación por la casi nula exigencia para las empresas que importan motos y autos que no cumplen las normas básicas de seguridad, como así lo hacen los artefactos eléctricos que ingresan al país. Tránsito, problema nacional, no politizado, fue la gran coincidencia en la reunión de Rocha. Tengan en cuenta esta información porque el sector de limpieza de la Intendencia de Montevideo no realiza horas extras desde la semana pasada y los contenedores se ven desbordados en la capital. Desde ADEOM se dijo a InfoTNU que la medida es en reclamo de más seguridad luego que varios trabajadores hayan sufrido robos. Los funcionarios piden además mejorar los vehículos que utilizan. Esta noche está prevista una asamblea que se encargará de analizar una propuesta de la Intendencia de Montevideo. Los obreros sostienen que no buscan afectar a la población y que las medidas no se incrementarán. Y la Agencia Nacional de Viviendas ha recuperado un total de 1.500 viviendas en todo el territorio nacional que serán destinadas a sectores de bajos recursos. En Mercedes se realizó la entrega de varias propiedades. Se trata de un programa de recuperación urbana y social que permite acondicionar viviendas que están vacías dentro de un stock que administra la cartera. En Soriano, la implementación de una primera etapa del plan comprende la entrega de 25 viviendas, habilitándose inicialmente las primeras 13, cuyas familias recibieron con emoción sus respectivas llaves. ¿Y es para ellos? ¿Qué significa todo esto? Una emoción muy grande, ¿no? Emoción, muy feliz. Se hizo realidad el sueño, la verdad que llegó el momento esperado y a disfrutar ahora. La verdad que es una posibilidad muy grande que se nos dio, ¿viste? Al ser jóvenes y todo, digo, que antiguamente era más complicado, ¿viste? Conseguir. Tengo entre mis manos el más preciado tesoro, que son las llaves de mi casa. El costo máximo de la vivienda es de $30.000 que se pagará en 25 años. Con muchas facilidades para la familia porque no implica ahorro, porque van a tener una cuota entre 2.300 pesos y como máximo 5.100, viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Los primeros 15 años tendrá un interés del 6% anual y una retasación con beneficios en caso de ser buenos pagadores. La presidenta de la Agencia Nacional de Viviendas anunció que en los próximos meses habrá un nuevo llamado para el interior. La verdad que estoy muy emocionado. Gracias al sacrificio que tuvimos y luché. Esto se lo debo a mi hermana, que la tengo en el cielo desde hace 10 meses y fue la que me dio la fuerza para tener esta llave y tener mi casa propia. Desde Soriano, Carlos Hornos, TNU Noticias. Bien, y vamos ahora a otros temas. En el mes de julio, más de 80.000 personas arribaron a la terminal portuaria de Colonia. Si bien disminuyó la presencia de argentinos durante las vacaciones de invierno, se destaca una mayor afluencia de brasileños y también turistas europeos. Los centros de información turística han recibido más consultas que otros años en Colonia. Quienes llegan a consultar, en su mayoría, son familias. Preguntan por el Museo del Queso. Y lo mandamos por supuesto a la parte este, Nueva Helvecia, Valdense, esa zona del departamento. Y después los viñedos, que también preguntan muchísimo. Colonia ha tenido un movimiento en consultas en nuestros centros de informes 5% superior al año pasado, donde se notó claramente la baja de argentinos. El año 2012 las consultas de argentinos fueron de un 45% y este año de un 30%, pero se incrementaron las del turismo interno, las de uruguayos y el turismo brasileño también. Y más allá de las estadísticas, turistas de todo el mundo han llegado en este mes de julio a disfrutar del departamento de Colonia. ¿De dónde son? De Perú. Primera vez que venimos.
Me han dicho que Colonia es una ciudad antigua, muy bonita. Solamente nos vamos a quedar en Colonia. Muito limpa as cidades, né? A gente se impressionou positivamente. La limpieza en las calles, el respeto en el tránsito, eso me llamó mucho la atención. Que el peatón tiene una prioridad que en Buenos Aires no existe. Tranquilidade, diversão, com segurança y conseguimos encontrar aquí en Uruguay. Además de la parrilla y la carne uruguaya, los platos calientes han sido los preferidos en los días fríos. El espagueti, 4 quesos. Calentito. Calentito, calentito. Más lo brasilero. Después también se hace guiso de lenteja o cazuela de lenteja, cazuela de mondongo. Comenzó la construcción del Centro Universitario Tacuarembó. Es un campus de investigación, aprendizaje e innovación que va a demandar una inversión de 100 millones de pesos. Se espera que la primera fase de la obra esté lista el año que viene. Autoridades de la universidad, INIA, Corporación para el Desarrollo e Intendencia de Tacuarembó colocaron la piedra fundamental de la obra, que significará una inversión de 100 millones de pesos. Dijimos hace 7 años, vamos a iniciar un proceso que potencie lo que viene de descentralización y pase a una nueva etapa. Y lo vamos a hacer juntos con otros, con otras instituciones, con las intendencias, con la gente de cada región. Más que para los tacuaremboenses, este es un día histórico para la región norte, ya que los estudiantes de esta zona tendrán la oportunidad de desarrollar sus conocimientos aquí, en este centro universitario. Pero más importante que las obras, aunque las obras siempre son importantes, es que ya hay centenares de estudiantes y algunos que han terminado carreras. Eso es lo que muestra que vamos en la buena dirección. Paralelamente, el gobierno municipal proyecta construir un alojamiento para estudiantes universitarios. Estamos pensando en un emprendimiento y en una inversión que ronda los 6-7 millones de dólares y en el cual la Intendencia pondría la mayor parte y estamos pidiendo también la colaboración del Gobierno Nacional, porque creo que es importante para la región. En la oportunidad se otorgaron reconocimientos a los primeros egresados de la carrera tecnólogo cárnico, iniciada en el año 2010. Otro hecho histórico, sin duda, fue el que vivieron los pobladores de San Javier en el departamento de Río Negro con motivo de los primeros 100 años de su fundación. Con cantos rusos y bailes tradicionales quedó inaugurado en San Javier el hogar de ancianos Vladimir Roslik, que traducido al ruso significa Valodia. La mejor parte de su vida, esos años, en vez de estar acá en su comunidad, con su familia, con sus costumbres, terminan en Paysandú, todos hacinados en casas de salud, porque por eso nosotros ahora con esto del hogar que ustedes van a ver hoy, estamos decididos, mis compañeras de comisión y yo, que este hogar tiene que marcar la diferencia. Va a ser un hogar diferente, donde no va a haber olor a pichí, donde no van a ser maltratados, donde no van a pasar hambre, donde sí pueden hablar ruso, porque ya no es más un delito. Así que como escuchamos las viejitas recién cantando ruso, el que quiera hablar ruso puede hablar ruso. La presencia de ciudadanos que llegaron desde la región de Voronezh, desde donde en 1913 partieron unas 300 familias que posteriormente fundaron el pueblo de San Javier. Сознательным таким праздником и юбилеем. Bueno, para los rusos la patria significa algo más que una palabras únicas solamente, es algo más adentro, y al venir acá hemos encontrado los rusos que lograron conservar no únicamente a su patria histórica, sino también a su alma rusa, y nos alegramos muchísimo de ver acá nuestras compatriotas, y no importa que habían llegado hace muchos años desde Rusia, siguen rusos, y esperemos que siempre van a seguir y conservar su patria histórica y sus raíces.
La Asociación Rural de San José manifestó su apoyo a las medidas impulsadas por el gobierno para la protección del agua en la cuenca del río Santa Lucía ante los problemas detectados en ese curso de agua. El informe es de Claudia Puerto. La cuenca del río Santa Lucía abarca un 40% del PBI agropecuario. Los productores están trabajando para contaminar lo menos posible. Pero nosotros tenemos desde hace muchos años, a través del propio Ministerio de Ganadería, de Plenader, han habido algunos créditos incluso para pequeños productores para poder hacer las fosas famosas, que son piletas aeróbicas y anaeróbicas, que están hechas en la mayoría de los tambos. ¿Cómo es que trabaja esta fosa? Sí, esto en realidad vienen todos los afluentes del tambo, lo que es del tambo y la planchada. Se lava una vez por día y viene toda esta pileta. En el caso del tambo, es todo el barro del acceso al tambo, y después un poco el tema de la contaminación, que todas esas aguas servidas no vayan directamente al campo. La Asociación Rural de San José advierte sobre un tema que no se tuvo en cuenta en esta declaración y es la contaminación minera, que está afectando esta producción a varios padrones del departamento. Dentro de las 11 medidas que tomó la cuenca de Santa Lucía, no aparece la minería bajo ninguna, no tomando ninguna medida. Porque trabajan con un tipo de materiales y hacen perforaciones muy profundas, a 300, 400 metros. Eso también, si no se controla, va a entrar a afectar las napas subterráneas. Con la cámara de Fabián Méndez, desde San José, Claudia Puerto, TN1 Noticias. En pocos días se van a conocer los proyectos arquitectónicos presentados para crear el complejo Antel Arena. La presidenta del ente realizó hoy varios anuncios con motivo de un nuevo aniversario. La Telefónica Antel analiza modificar al alza su meta de hogares conectados a la fibra óptica. Porque el proyecto ya alcanzó los 500.000 hogares pasados, ya alcanzó los 145.000 hogares conectados, va a alcanzar sin problema los 200.000 hogares conectados, así que estamos viendo de poner una meta más exigente en hogares conectados, lo cual va a ser bueno para todos. Las declaraciones fueron durante la ceremonia de los 39 años del ente público. En su discurso repasó los logros alcanzados, no solo en materia de conectividad, sino también de atención de los reclamos de los usuarios. Y hemos bajado sustancialmente los tiempos promedio de resolución de reclamos y ahí también vamos a seguir trabajando mucho. COSE destacó la capacidad de Antel de desplegar una vanguardia tecnológica con un enorme compromiso social. Innovación, las iniciativas de investigación científica, de agregar valor agregado, de trabajar con la billetera electrónica, de estimular competencias de jóvenes para tener más productos para esta infraestructura. Por otra parte, COSE descartó la posibilidad de ser candidata por el Frente Amplio en las próximas elecciones departamentales. Ustedes son un partido realmente, es el partido de la prensa que me ha postulado. Yo realmente no tengo nada que ver con eso, tengo una gran responsabilidad, que es esta, y hay grandes desafíos por delante y realmente no tengo otra cosa en la cabeza. En lo que va de este año se llevan exportadas casi 250.000 toneladas de maíz, un 22% más que en el año anterior, mientras que en 2012 el valor exportado ascendió a 56 millones de dólares. En los primeros 7 meses del año este valor ha superado los 65 millones de dólares. El dato económico es proporcionado por el Instituto Uruguay 21. Vemos ahora la cotización de las monedas. La cotización de la moneda es una presentación del Banco República, el banco del año. Volvió a subir el precio del dólar, que en la compra cerró a 21.05 y en la venta a 21.65. También subió el dólar interbancario billete a 21.363. Se mantuvo sin variantes el peso argentino, 2.10, 3.10. Lo mismo sucedió con el real, que continúa a 8.55, 10.05. Mientras tanto, el eurobillete subió 27.75 en la compra, 28.90 en la venta. La unidad indexada al alza, 2,6283. Este programa es presentado por Antel. Usa giros de bits, que te permite enviar y recibir dinero estés donde estés. Y el conductor del tren accidentado en la cercanía de Santiago de Compostela admitió en su declaración ante la justicia que se desorientó previo al siniestro. Ampliamos esta y otras noticias.
Francisco José Garzón, el maquinista del tren que se accidentó la semana pasada en Galicia, reconoció ante el juez que esa noche se desorientó hasta el punto de no saber dónde estaba. El conductor admitió en su comparecencia que superaba el doble de la velocidad permitida en la curva de Agrandeira, limitada a 80 kilómetros por hora. También dijo que creyó que no estaba en ese punto del recorrido y que cuando quiso frenar, a pesar de que llegó a hacerlo, ya era demasiado tarde. El domingo, Garzón quedó en libertad, aunque emplazado, tras testificar durante 2 horas ante el juez que instruye la causa. Se le imputan 79 delitos de homicidio y delitos de lesiones cometidos por imprudencia profesional. Paralelamente, este lunes se realiza un funeral oficial en Santiago de Compostela para las víctimas. Otro accidente conmueve a Europa, ya que 39 personas murieron y más de 10 resultaron heridas cuando un ómnibus cayó por un viaducto en el sur de Italia, en lo que el primer ministro Enrico Letta describió el lunes como una gran tragedia. Reportes iniciales sugieren que el vehículo viajaba a alta velocidad e impactó a 4 o 5 vehículos antes de estrellarse contra las barreras de seguridad en un tramo del camino cerca de Monteforte Irpino, al este de Nápoles, en la noche del domingo. Se trata de uno de los peores accidentes de tráfico en la historia de Italia. El gobierno israelí aprobó la apertura de negociaciones con los palestinos, estancadas desde hace más de 3 años, y también la formación de un comité ministerial para la liberación de prisioneros palestinos durante las negociaciones, según indicó un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu. De acuerdo al anuncio, serán liberados 104 presos palestinos que cumplen condena en cárceles israelíes desde antes de los acuerdos de Oslo de 1993, y la excarcelación comenzará dentro de unas 2 semanas. La autoridad palestina saludó la decisión del gobierno israelí de liberar a los prisioneros, y el negociador palestino Saeb Erekat dijo que se trata de un paso importante. El Papa Francisco afirmó hoy que los homosexuales no deberían ser juzgados ni marginados por la sociedad, pero reafirmó las enseñanzas de la Iglesia de que los actos homosexuales son pecado. Francisco habló con los periodistas hoy a bordo del avión que lo llevaba de regreso a Roma. Vemos ahora un informe de nuestro corresponsal Francho Barón con la última jornada del Papa argentino en Brasil. La playa de Copacabana se convirtió en la catedral católica del planeta, con el rumor del oleaje de fondo y una atmósfera de alegría, aunque también de agotamiento tras una larga noche de vigilia. 3 millones de almas reunidas en estas arenas bajo un sol radiante tras días de lluvia y frío, que han convivido sin ningún tipo de incidente y compartiendo su entusiasmo por el nuevo Papa. Esta Jornada Mundial de la Juventud ha estado marcada por la lluvia, el frío y también por una cierta falta de organización. Pero todo ello se ha visto compensado por el brutal carisma del Papa Francisco, que se ha consagrado aquí en Río como el nuevo gran líder de la Iglesia, con apoyo masivo de la comunidad católica. Las palabras de Francisco van intercalándose con música y con momentos de oración. Algunos grupos llevan su propio intérprete simultáneo para no perderse ni un detalle de la homilía. Clérigos y seglares de todo el planeta apuran las últimas horas del cónclave con la sensación de que Francisco abre una nueva etapa en la Iglesia. Caminando por los angostos pasillos entre la multitud presenciamos momentos de introspección, oración e incluso fervor absoluto. A ir a México con orgullo y sin miedo a predicar su nombre, a llevar el mensaje del amor de Dios para todos los jóvenes mexicanos y a todas las naciones. El Papa nos ha animado, lo primero, a ir a hacer misión, pero también nos da una palabra de esperanza, por lo menos a mí, de que hablar en todo momento con Jesucristo. La ceremonia culmina con una multitudinaria Eucaristía en la que faltan manos para distribuir la sagrada forma. Millones se agolpan en las filas mientras otros no aguantan más y sucumben al sueño. Y para callar el hambre, este kit de vigilia con todo lo necesario. Muchas cosas como papas fritas, tostadas, jugo, chocolate, queso. Queso, atún, para no pasar hambre, ha sido muy abundante, así que estamos todos muy bien. Río se despide de esta manera del nuevo Papa, con una auténtica marea humana con la que la Iglesia deja patente que mantiene viva su capacidad de convocatoria. Desde Río de Janeiro, Francho Barón, TNU Noticias. Bueno, buenas noches para todos. En un ratito vamos a estar con el profe Piñerúa en un mano a mano con el presidente de la AUF, Sebastián Bauzá.
Le vamos a contar, en Nacional está casi todo concretado para que Sebastián Abreu vaya a préstamo por un año a Rosario Central. Tiene contrato con el Bolso hasta el 2015, pero sería cedido a préstamo ya que no es tenido en cuenta por Arruabarrena. Vicente Sánchez también dijo que llegó hasta acá, que no va a esperar más a los tricolores y por eso se va a ir a jugar a la MLS. Esa es la situación que vive el equipo tricolor. Ya vamos a estar también hablando de Peñarol. Primero, las noticias deportivas. Mundial de Natación en Barcelona. Inés Remersaro participó en 100 metros espalda, finalizó en el puesto 41 de 50 competidores. El tiempo de la uruguaya fue de 1:06.70. Martín Melconian compitió en los 100 metros pecho, puso un tiempo de 1:05.90 por debajo de su marca que es récord nacional. Gabriel Melconian compitió en 50 metros mariposa, 25:08 segundos el tiempo, ambos eliminados. Peñarol sumó a Jonathan Sandoval, lateral derecho de Wanderer. Joe Visera no viajó a Montevideo, por ahora se queda en Atlante. Nacional juega este martes un amistoso frente a Juventud. Se llevan vendidas más de 20.000 entradas para el juego del domingo frente a Atlético de Madrid. Gira de pretemporada. Luis Suárez jugó 29 minutos en la victoria del Liverpool en Tailandia. Leo Migliónico hizo un gol para Racing de Argentina en el empate a 1 con River Plate. Estoy feliz por volver al país, por volver a jugar en Uruguay. Nicolás Mazzarino fue presentado como nuevo jugador de Malvin. La camiseta para Mazzarino será la número 8. Por la Supercopa Alemana, Borussia Dortmund derrotó al Bayern Múnich de Guardiola 4-2 y se quedó con el título. Fue el primer día de entrenamiento para Gerardo el Tata Martino y Neymar en Barcelona. Estados Unidos de Jürgen Klinsmann ganó la Copa de Oro en la final frente a la Panamá de Deli Valdés por un tanto contra 0. El británico Lewis Hamilton de Mercedes ganó el Gran Premio de Hungría, 10ª carrera de la temporada en la Fórmula 1. Antes de pasar a otros temas, decirles que el partido entre Nacional y Juventud, que se juega mañana a las 3 de la tarde, porque han llamado muchos a preguntar, es en el Parque Central, pero es a puertas cerradas para el público y también para la prensa. Ustedes lo veían a Mazzarino, hoy entrenó doble jornada para la selección de básquet, se sumó Mazzarino y también Leandro García Morales. Y vamos a ver la práctica, ahí está Leandro, los dos jugadores importantes de esta selección de Pablo López, que tiene también a Mateo Rubio, al español, que se sumó como ayudante técnico y que ustedes lo van a ver en las imágenes. Doble jornada en el Palacio Peñarol, la selección viaja el jueves a Salta, el primer Super 4 lo juegan ahí, todo previo al premundial de Venezuela y después en Goiânia, en Brasil, se juega otro Super 4, ahí lo ven a Pablo López, un fanático del entrenamiento Pablo, y después lo van a ver también a Mateo Rubio, el técnico español, que llegó para dar unos cursos, unas charlas, empezó a trabajar para el ministerio, después fue técnico de Trubil y también le hizo el básquet local, o por lo menos los cambios que generó desde la formación del básquet, desde el entrenamiento del básquet, fue de a poquito llegando y ganándose un lugar en la selección. Bueno, ustedes saben que esta es semana de Copa Sudamericana, que mañana viaja a Peñarol y que juega en Chile el día jueves. Los partidos de los 4 equipos uruguayos. Este miércoles, Blooming de Bolivia recibe en Santa Cruz a River Plate a las 20:30. A la misma hora, el miércoles, el Tanque Sisley será local en el Francini frente a Colo-Colo de Chile. El jueves a las 18:15, en el Gran Parque Central, Wander será local frente a Libertad de Paraguay, equipo que dirige Rubén Israel y que tiene a Rodrigo Muñoz en el arco. Jueves 20:30, en Antofagasta, Cobreloa será local frente a Peñarol. Y para aquellos fanáticos de Peñarol, seguramente recuerdan, hablando de Peñarol y Cobreloa, aquel título de 1982. Y vamos a ver el gol de Morena. Habían empatado en el Estadio Centenario en noviembre 0-0. Fueron a jugar allá al Estadio Nacional de Santiago y apareció Fernando Morena, el equipo que era dirigido por Hugo Bañulo, que tenía a Mario Saralegui, a Venancio Ramos, a Ernesto Vargas en el equipo. Ahí está el gol de Morena, entonces, para lo que fue el título de Peñarol de 1982. Un partido con historia, el de Peñarol frente a Cobreloa, que juega en Antofagasta, que se salvó de la altura Peñarol de jugar en Calama, el lugar en donde juega. En realidad, Cobreloa es de la región de Antofagasta y le prestaron el estadio para el partido. Falleció Cristian Benítez, un goleador ecuatoriano que estuvo mucho tiempo en México. Aparentemente tenía apendicitis y después el problema se terminó generando en un coma que lo llevó a la muerte. Vamos a ver la historia del jugador ecuatoriano. Ahí va peleando a Chucho entre 3, entre 4 con la derecha. Cristian Rogelio Benítez Bentancur nació en Quito el 1 de mayo de 1986. Considerado como uno de los mejores jugadores ecuatorianos de la historia, delantero, figura del Nacional, figura en la Copa Libertadores del año 2006. 4 veces goleador de la Liga Mexicana, figura en el Santos Laguna de México. El 3 de junio del 2009, Birmingham City
de Inglaterra anunciaba la firma de Benítez, una transferencia de 6 millones de dólares. El 22 de mayo del 2011, el jugador es fichado por el América de México. Jugó 3 eliminatorias, jugó el Mundial del 2006 en Alemania. El futbolista de 27 años falleció de un paro respiratorio en Qatar. Después el Chucho combinara habilidad. Bueno, ahí estaba Cristian Benítez, entonces un goleador histórico de la selección de Ecuador y también lo demostró en el fútbol mexicano. Vamos a pasar ahora a la entrevista del profe Piñeirúa con Sebastián Bauzá. La idea, como planteamos esta entrevista, es bueno, el trabajo de Sebastián Bauzá como presidente de la AUF, que tiene por un lado todo lo bueno que pasa con la selección uruguaya y por otro lado las cosas que suceden con el torneo y el fútbol local. Jugando en paralelo, mundos diferentes y en dimensiones diferentes. Así podríamos titular el trabajo de Sebastián Bauzá, quien encabeza el mejor momento a nivel de selecciones nacionales en la AUF en los últimos tiempos, en donde la marca selección se potenció a partir de un proceso que cuida su imagen y su manera, donde fue difícil mantener el equilibrio que hasta en algún momento previo al Mundial de Sudáfrica caía cuando los clubes decidieron que Tavares no siguiera como coordinador de las juveniles. Por otro lado, el fútbol local. Se viene un nuevo campeonato y, como siempre, la previa es de reclamos en los tribunales, de reclamos en la mutual, de situaciones económicas complicadas. Existen ya pedidos de algunos equipos para postergar la primera fecha. Entre esos dos paralelos se convive y se intenta hacer política deportiva. El 16 de este mes, Sebastián Bauzá escribió una carta titulada "El proyecto debe continuar". En la carta se refiere a la apuesta al desarrollo de un proyecto selección y en donde destaca la colaboración silenciosa del programa para la formación integral del futbolista Gol al Futuro. El presidente agradece en la carta al Ministerio de Turismo y Deporte y al Banco de la República Oriental del Uruguay por su apoyo al fútbol. Desde la AUF hay una intención de conseguir aún más apoyo por parte de los entes del Estado. Nadie te da más entretenimiento. Con DirecTV tenés el mejor deporte, películas, series y eventos exclusivos. DirecTV presenta este espacio. El fútbol uruguayo está viviendo uno de sus mejores momentos, por lo menos a nivel de selecciones, con todos los resultados que ha tenido en los últimos tiempos. Sacábamos la cuenta y en los 4 últimos torneos organizados por la FIFA, Uruguay estuvo entre los 4 mejores. 2 vicecampeonatos en juveniles, 4º puesto en mayores, tanto en el Campeonato del Mundo como en la Copa de las Confederaciones. Un proyecto de selección, un trabajo de largo plazo que muchos lo identifican con la cabeza visible de ese proceso que está Tavares como director técnico, pero también hay una responsabilidad, sin duda, de un ejecutivo que ha tenido un gran trabajo en el esfuerzo por mantener todo ese proceso y que, entre otras cosas, tiene un detalle que es muy interesante. No tiene integrantes de los equipos grandes, y esto lo digo yo, por lo cual los equilibrios se reparten mucho mejor. Sebastián Bauzá, presidente de la AUF, muchas gracias por acompañarnos en este día, en que estamos empezando con esta nueva forma de presentar nuestras noticias. Bueno, buenas noches y felicitaciones por el cambio, porque bueno, la verdad que es un gusto venir y ver de una manera que el canal del Estado, el canal de los uruguayos, está de alguna manera cambiando la cara y acercándose más a lo que es la nueva tecnología y las exigencias del medio, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, es cierto eso, te movés en 2 planos diferentes. Por un lado, toda esa cosa que lo tiene Uruguay ahí arriba, que mucha gente le preguntará, ¿cómo hacen para tener esos juveniles, para estar cuartos en un mundial? Y las dificultades del fútbol local que quieren postergar una semanita más porque o no hay plata o hay un problema con el BPS. ¿Son 2 mundos tan distintos? Sí, es el fútbol uruguayo, ¿no? Y la verdad que es difícil a veces sacarse un saco de lo que es el ser presidente de la Asociación de Fútbol, en la cual las elecciones y este proceso de selecciones se ha mantenido. Y no solamente un poco lo que tú decías, yo creo que lo más importante, que tal vez fue el objetivo que uno se marcó, es que hace 6 mundiales que las juveniles están presentes, ¿no? Y ojalá podamos lograr la clasificación de la mayor, porque vamos obteniendo siempre generaciones ganadoras, generaciones que de alguna manera se acostumbran a jugar en mundiales, que no le tienen miedo a ninguna camiseta, que vienen con mucha experiencia a nivel de viajes, y eso está bárbaro, ¿no? Y por otro lado, lo que es el fútbol local, que ya hay un cambio en el sentido que los clubes se dan cuenta que la gran vidriera del fútbol es la selección. Entonces, que los clubes tengan jugadores en la selección, hay que tratar de mantenerlos y ahora, si antes era un problema porque bueno, nos sacaban el entrenamiento, hoy todos quieren tener la mayor cantidad de jugadores posible, ¿no? Porque bueno, el ejemplo fue claro en nuestra selección sub-20, se hicieron pases importantes de jugadores que no han jugado ni en primera división
y ya tienen un plus más. Es como un certificado de calidad, no solamente porque son vicecampeones, sino porque cambian. Y yo, uno que va al fútbol y a las canchas chicas principalmente, cuando hay un jugador que está en las selecciones, cambia hasta físicamente, cambia cómo se para en la cancha, porque digo, tiene un trabajo que los otros jugadores no lo tienen, ¿no? Y eso está bueno y hay que mantenerlo, y creo que ojalá que las selecciones sirva para que los clubes y el fútbol local mejore. Y por eso es un poco a veces cuando uno se pone terco y decir, tenemos que comenzar tal fecha porque hay un calendario, tenemos que respetar las finales, tenemos que respetar como fue la apertura, que tuvimos un lío porque hay la preparación de la Sub-20, la preparación de la Copa Confederación, que dieron un resultado importante. Y hoy hay fechas que no puede haber fútbol porque nos jugamos todo, que es clasificar el Mundial. Entonces, entre el partido de Colombia y Perú, al revés, Perú y Colombia, y después Ecuador y Argentina, no tiene que haber fútbol para que el campo de juego esté bien y que haya un ambiente que la gente vaya a acompañar a la selección, ¿no? Pero los dirigentes de los clubes que muchas veces están necesitados, porque tampoco es una crítica de decir, qué mala gente, sino que sus necesidades, las obligaciones de todos los días, al resolver el día a día para poder estar en la competencia. ¿Están empezando a entenderlo? ¿Están empezando a darse cuenta de los beneficios? Ojo, y antes de empezar la preparación final de la Sub-20, el maestro Tavares vino a la asamblea y presentó de alguna manera que era necesario que lunes, martes y miércoles la selección entrenara y que dieran los jugadores y no hubo problema. El gran tema es la diaria, ¿no? Digo que el fútbol uruguayo tenemos 16 equipos en primera división, 14 en la B y 2 en la C, que la pirámide es al revés, en vez de haber más fútbol amateur, es más fútbol profesional. Y eso nos lleva a que el reparto de plata de la televisión se reparte por más clubes profesionales. Y que todavía, y yo en este informe lo decía y siempre lo digo, hay cosas que se han hecho estos últimos años a nivel del proyecto Igual al Futuro, que es muy importante, a nivel del Ministerio de Turismo y Deporte, hubo algunos acuerdos con INAC, el Banco República, pero el fútbol uruguayo le ha servido en dos grandes áreas al país, ¿tá? Uno porque el Uruguay entero es conocido gracias al fútbol, y uno cuando viaja hablan del fútbol. Creo que si lo evaluamos al negocio de marketing es espectacular. Y aparte la función social que tiene, ¿no? Yo creo que hoy por hoy que tenemos problemas de educación, que tenemos muchos problemas de flagelos como puede ser la droga, el fútbol ayuda a que muchísimos chicos entrenen, hagan deporte, se alimenten y tengan una obligación de hacer un deporte social que le cambie de alguna manera, le da otro panorama de vida que sería muy importante, que bueno, que más empresas, no solamente públicas, sino también privadas, se vayan acercando al fútbol y cuidarlo, ¿no? Porque creo que está bueno que, por lo menos en Uruguay, el fútbol sea la demostración social y cultural más importante que tenga, que es un deporte sano, ¿no? Digo, y ojalá mantenerlo. Yo siempre comento que durante no sé cuántos periodos de tiempo Alemania tenía un técnico y un ayudante técnico que después fue el técnico de la selección y así sucesivamente, manteniendo todo un proceso que, bueno, Alemania lo sigue siendo, ¿no? Una de las grandes selecciones del mundo. En Uruguay se está pensando hacia adelante, ¿qué va a pasar? No sé, la fecha, el 15 de julio, el 20 de julio, lo digo con sentimiento, es decir, que ojalá estemos en ese Mundial y termine el Mundial y termine lo que podría ser de repente la era Tavares. Yo lo que creo que estamos convencidos, toda la gente del fútbol, que mantener un proyecto a largo plazo y con una cabeza que de alguna manera sea referente de la selección mayor, pero que trabaje y vaya todos los días al Complejo Celeste, es una motivación para los chicos, para los entrenadores juveniles que tienen un respaldo, porque cuando tienen que ir a la AUF a decir lunes, martes y miércoles necesito los jugadores, no va el técnico de la sub-15 o de la sub-7, va el técnico de la mayor porque acompaña este proceso, es fundamental. En estos 6 años hemos vivido con el maestro Tavares con resultados a nivel de la mayor y los grandes resultados a nivel juvenil. Creo que ese es el camino y yo te puedo asegurar que en otras asociaciones de la Conmebol de alguna manera están mirando, vamos a copiar a Uruguay. Bueno, si tenemos algo bueno tenemos que mantenerlo, ¿no? Digo, y ojalá se pueda mantener, ¿no? Digo, que el coordinador tenga una relación, que pueda ser el entrenador o tenga una relación con el entrenador mayor, y todos marchen, y esto no significa que todos jugamos a lo mismo, porque no jugamos, porque depende de los jugadores que tengas, el entrenador que tenés, pero que se respete de alguna manera el entrenamiento, la cantidad de partidos que hacen internacionales, todo eso sí que se mantenga, ¿no? O sea, ¿qué estamos pensando? Sí. Yo tengo mis candidatos, después se los voy a pasar por esto, porque ¿hay posibilidades de que el fútbol tenga más ingresos? Que ayuden de alguna manera a los clubes a no estar
cada 6 meses preocupados si van a poder arrancar el campeonato? Sí, cada vez que comienza el campeonato es como en el Parlamento se está votando la rendición de cuentas, ¿no? Es el momento de reclamar esto, lo otro. Y ojo, con la Mutual hay una buena relación. Hoy por hoy hay una comisión que está trabajando con la Mutual porque el mundo es muy cambiante y ya no es lo mismo el estatuto del jugador de ahora de hace 5 o 6 años, ¿no? Porque la pre-Libertadores está comenzando fines de enero y esas famosas licencias que hasta el 15 de enero, no, hay que empezar antes, ¿no? Porque digo, si al club le va bien, el jugador le va bien, pues se lo va a vender. Entonces tenemos que trabajar todo lo que somos la familia del fútbol y tirar para el mismo lado, como pueden ser los árbitros, los veedores, pero siempre hay cortocircuito. Yo creo que es fundamental que aparezcan sponsors para el fútbol, ¿no? Pero que aparezcan como aparecen a nivel del proyecto del futuro, que se banca mucho la base del fútbol. Creo que todos aprendimos que la única manera de salvar un club es invertir en juveniles, ¿no? Y por algo se han vendido jugadores. Y hay clubes hoy por hoy que están de alguna manera achicando presupuestos y subiendo jugadores, ¿no? Y eso creo que está muy bueno y el fútbol uruguayo lo tiene que hacer, ¿no? Sebastián, muchísimas gracias por la presencia, por la compañía y también por el ejercicio de la presidencia, que te estoy pasando la mano por arriba, pero en realidad creo que hemos vivido momentos muy buenos gracias al trabajo de ustedes. Pero gracias por habernos acompañado. No, gracias por la invitación y bueno, ojalá que es el gran objetivo que tenemos esta mitad de año, clasificar el Mundial y por qué no hacer un buen Mundial en la Sub-17. También tenemos el Sudamericano Sub-15, podamos terminar el ciclo arriba del todo, ¿no? Clasificado y ojalá que continúe el fútbol de alguna manera representándonos a todos los uruguayos, ¿no? Muchas gracias. Ya seguimos con más noticias. Nadie te da más entretenimiento. Con DirecTV tenés el mejor deporte, películas, series y eventos exclusivos. DirecTV presentó este espacio. Mañana se inicia frío, pero con registros moderados en el entorno de 8 grados, persistiendo algunas nieblas y neblinas aisladas. Hacia la tarde las temperaturas se elevan rápidamente, presentándose templada cálida con cielo parcialmente nublado, mientras que la noche continuará fresca con vientos suaves a moderados del sector norte. Pasado comienza fresco, con mínimas en el entorno de los 12 a 14 grados, observándose algunas nieblas y neblinas aisladas en la zona este. Temperaturas que continúan en ascenso rápido, generando condiciones cálidas, con máximas que podrían superar los 27 grados, observándose progresivo aumento de nubosidad hacia la noche, en tanto que la noche continuará fresca con abundante nubosidad, comenzando a desmejorar por el suroeste y litoral. En capital y área metropolitana se espera un día fresco en la mañana, con neblinas aisladas en zonas periféricas. La tarde se presentará muy agradable, templada, con cielo ligeramente nublado. En tanto, la noche continuará fresca, con vientos suaves del sector norte. En los próximos días estará fresco en la madrugada a templado en la tarde. Habrá gradual aumento de nubosidad hacia la noche del miércoles. El jueves habrá pasaje de mucha nubosidad, generando lluvias y tormentas aisladas. Mejorando el viernes con descenso de temperatura y disminución de nubosidad, manteniéndose estable y fresca con nubosidad variable hacia el fin de semana. Amigos, antes del cierre con información de último momento, según supo hace minutos InfoTNU, un fiscal del departamento de Colonia está solicitando el procesamiento del intendente de ese departamento, Walter Zimmer, como así también el director de Hacienda de dicha comuna, por aparentemente abuso de funciones. Hecho según el fiscal, cometido durante el año 2008 cuando se estaba en plena de la denominada guerra de patentes. Vamos a tener la ampliación de este tema que pasa ahora al estrado judicial en nuestra edición de cierre a la medianoche. Sí, Pepe, y hay dos informaciones que ustedes veían a lo largo de esta transmisión, de esta edición de InfoTNU, que tienen que ver con resoluciones del Consejo de Ministros en el día de hoy. Una de ellas de obligar a los policías a realizar declaración jurada como una medida de lucha contra la corrupción, y la otra que tenía que ver con un proyecto de ley que envió el Ejecutivo al Parlamento para una jubilación anticipada. De estos dos temas habló el presidente de la República hace minutos y ustedes lo van a tener en la edición de medianoche. Bien, nos vamos. Ya viene Cuéntame, un gusto que nos acompañaran en esta primera edición renovada de InfoTNU para todo el país. Los esperamos mañana. Hasta mañana. Hasta mañana.